Hola, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 11 de julio, mi nombre es Nelly y gracias a todos por acompañarnos hoy en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo en la versión La Biblia de las Américas y hoy vamos a comenzar con Primero de Crónicas capítulo 11. Vamos a leer hasta el capítulo 12, versículo 18. Oremos. Señor, gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias Señor, porque a través de tu palabra vienes y cambias nuestros pensamientos y también nuestros corazones. Ayúdanos Señor, a que en nuestra vida podamos establecer principios de tu palabra Señor, principios de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Primero de Crónicas capítulo 11. Comienzo del reinado de David. Entonces se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron: He aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras tú el que sacabas y el que volvías a traer a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, Jebús, y estaban allí los jebuseos, habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: No entrarás aquí. Pero David capturó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero hiera a un jebuseo será jefe y comandante. Y Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza, por tanto fue llamada la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor, desde el Milo hasta la muralla circundante. Y Joab reparó el resto de la ciudad. David se engrandecía cada vez más y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Y estos constituyen la lista de los valientes que tenía David: Jasobeam, hijo de Acmoni, jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300, a los cuales mató de una sola vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita. Él era uno de los 3 valientes. Él estaba con David en Pasdamim, cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla, y había una parcela llena de cebada. Y el pueblo huyó delante de los filisteos, y se apostaron en medio de la parcela, y la defendieron e hirieron a los filisteos. Y el Señor los salvó con una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes a la roca donde estaba David en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor, y dijo: Lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era el primero de los 30, y blandió su lanza contra 300 y los mató. Y él tuvo tanto renombre como los 3. De los 30 en el segundo grupo, él fue el más distinguido y llegó a ser capitán de ellos, pero no igualó a los 3 primeros.
Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre grande de 5 codos de estatura, y en la mano del egipcio había una lanza como un rodillo de tejedor. Pero Benaía descendió a él con un palo y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. He aquí, fue el más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3, y David lo puso sobre su guardia. Y los valientes de los ejércitos fueron Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abiezer Anotita, Sibecai Usatita, Ilai Ahoita, Maarai Netofatita, Eled, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gibea, de los hijos de Benjamín, Benaía Piranotita, Urai de los arroyos de Gaas, Abiel Arbatita, Asmaved Barumita, Eliaba Salbonita, los hijos de Asem Gisonita, Jonatán, hijo de Sage Ararita, Ayam, hijo de Sacar Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer Megeratita, Ahías Pelonita, Esro Carmelita, Naharai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mivar, hijo de Agrai, Selec Amonita, Naharai Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías y Tita, Zabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Siba Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 con él. Anán, hijo de Maaca, y Josafat Minnita, Usías Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa su hermano Tisita, Eliel Maabita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnam, Idma Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. Capítulo 12. Y estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. El jefe era Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gibeatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmaved, Beraca y Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, hombre valiente entre los 30, y jefe de los 30. Después Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer, Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam, de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer fue el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Magbanai el undécimo. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando inundaba todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los de los valles, tanto al oriente como al occidente. Entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David a la fortaleza. Y salió David a su encuentro y les habló diciendo: si venís a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Pero si venís para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida.
Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo: Tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo. Y bueno, ahora continuamos, vamos a concluir con la lectura de Hechos. Vamos a leer el último capítulo, el capítulo 28. Vamos a ver cómo Pablo llegó a Malta, a la isla de Malta, y cómo va a llegar también a Roma y su predicación en Roma. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: Sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días, y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Salmo capítulo 9, versículos del 1 al 12. Salmo de acción de gracias por la justicia de Dios. Para el director del coro, sobre Mud Labén, Salmo de David. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Proverbios capítulo 19, versículos del 1 al 3. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. Bien, estos son los capítulos del día de hoy. En Hechos, en el último capítulo de Hechos que vimos el día de hoy, a mí me maravilla y me llena, me bendice mucho. Algunos de los versículos que leímos el día de hoy, vemos cómo el Señor permite que Pablo llegue a Roma, y gracias a Dios porque los judíos ahí, le dicen que no han escuchado o que no han recibido, no han sido informados de algo malo acerca de él, de Pablo. Así que Pablo viene a Roma con ahora sí que una tierra o gente que no ha sido mal influenciada en contra de Pablo, y que están dispuestos a escucharlo. Desafortunadamente, no todos creen. Algunos se tuvieron que ir y estaban en desacuerdo, algunos estaban de acuerdo en lo que decía Pablo, otros no, pero qué increíble cómo Pablo les dice: bien habló el Espíritu Santo a sus padres a través de Isaías el profeta,
Y aquí dice, ve a este pueblo y diles, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y bueno, eso no solamente son estos versículos, parte de la profecía o lo que dijo Isaías el profeta, pero quise mencionarlo porque yo creo que así algunos estábamos en esa condición, algunos estuvimos, quizás, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó que un día me compartieron acerca del Señor Jesucristo y yo no quise entender. Otro día me volvieron a hablar y yo no quise, estaba totalmente cerrada, quizás no era mi momento, pero el día que fue mi momento, yo creí con todo mi corazón y me encanta lo que dice aquí en el versículo 28 de este capítulo 28 de Hechos. Dice, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y me encanta porque bueno, esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo al día de hoy. Gracias a Dios por darnos esa oportunidad también de considerarnos como hijos de Él a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, a través de haber creído en Él y bueno, a través de que creemos en Jesús podemos, bueno, ser herederos de muchas promesas, pero también pues tenemos la responsabilidad de compartir de las buenas nuevas de salvación con aquellos que conocemos. Siguiendo con estos versículos o que cita Pablo acerca de Isaías, dice aquí, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No podríamos nosotros juzgar a otros sin pensar en cómo nosotros en algún momento recibimos el Evangelio de Jesús. En fin, hay esperanza, hay promesas de parte del Señor. Si nosotros seguimos compartiendo un día también aquellos que probablemente ahorita no veamos, que han entregado su vida a Cristo o han creído en Él, hay esperanza, hay promesas y sabemos que cuando compartimos de la palabra o de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para empezar, cuando compartimos la palabra, pues la palabra de Dios no vuelve vacía y Él va a hacer las cosas en su tiempo. Quisiera también comentar acerca del Salmo 9, qué hermoso salmo, hay unos pues versículos acerca del Señor. Él se sienta en su trono juzgando con justicia. Él va a permanecer para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Él será el baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios no abandona a los que le buscan. No abandona a aquellos que han sido oprimidos. El Señor es fiel, el Señor es justo y Él no olvida el clamor de los afligidos. Y bien amigos, bueno, queremos pues invitarlos siempre a estar escuchando los pues de Ave Salmos, de Ave Proverbios, también aquí de Ave en Español. Todos los días estamos en Facebook, en YouTube, a través del usuario de Ave Español. Si desean recibir las lecturas a través de Signal o Telegram, los animamos a que escriban al correo de avespanol@gmail.com. Por favor, agreguen su nombre, su teléfono, su número telefónico y les estaremos haciendo llegar las lecturas a través de estas dos aplicaciones. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Los bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas, por acompañarnos. Y pues los esperamos el día de mañana, primero Dios, en DAB en Español. Bendiciones. Bendiciones, amada familia. Qué preciosa la lectura
Del Salmo del día de hoy, martes 8, estos versículos del Salmo 78, del 40 al 53. Aquí, familia, para mí, leyendo esta lectura, me revela la condición que estamos en estos tiempos actuales. En los versículos del 40 al 51 vemos la mano fuerte del Señor y aquellas castigos, podríamos decir, bueno, dice que la mano fuerte del Señor que vino sobre aquel pueblo que se oponía al pueblo de Dios, que se oponía a la libertad del pueblo de Dios. Pero en los versículos del 52, leímos el 52 y el 53, vemos la mano suave, como lo comentaba cuando leí el Salmo, de Dios para con su pueblo, como en medio del caos, de la destrucción, de la congoja, de la incertidumbre, había también paz para el pueblo que temía a Dios. Dice que los sacó como a ovejas, como a rebaños, los conducía en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron. Viendo toda la destrucción y aún viendo que el mar también se entregó a sus enemigos, el Señor los conducía en medio de todo este caos y el Señor era su paz. En Él encontraban la paz y no temían. Yo sé, familia, que esta no es lectura nueva y no es primera vez que oímos esto o leemos esto, pero esto nos habla muy claro a las diferentes situaciones por las que hemos estado pidiendo, orando, por nuestras tierras, por nuestros pueblos, por nuestros países, por Israel. Israel otra vez, que Israel encuentre esta paz, esta seguridad, esta falta de temor, de no tener temor en medio del caos que ellos están viviendo, que han vivido continuamente por los siglos. Que venga de nuevo esta paz y esta seguridad a ellos cuando a la vez está también viviéndose el caos, la destrucción. El mismo Señor en el 49 eran ejércitos de ángeles destructores los que fueron soltados sobre Egipto. Es lo mismo, familia, que estamos viviendo en este año 2025. Es en Él, solo en Él encontraremos la paz, solo en Él no temeremos, solo en Él caminaremos con seguridad, solo en Él llegaremos a nuestra tierra que Él escoge para nosotros. En los versículos siguientes de este salmo vemos todo eso, una tierra que Él apartó para nosotros, una tierra que Él ha apartado para Israel, expulsando naciones y donde podríamos habitar, donde sus tribus pudiesen habitar. Y el resto del salmo nos lo dice todo eso. Pero el punto es, familia, que en medio de los caos que estemos viviendo en nuestras ciudades, en nuestros países, Israel, en medio de todos esos caos, este salmo nos dice que hay paz en Él y que no temeremos en Él. En todos aquellos que se refugien en Él, confiemos en Él, le temamos a Él, encontraremos esa paz menester. Bendiciones, amada familia.